Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Resulta que en escasos días pues tendremos un nuevo año, pero no un nuevo año cualquiera, porque será un año electoral. Y los años electorales traen sus desafíos, generan incertidumbres, temores, sobre todo en dos aspectos, en lo político, pero cuidado, también en lo económico. Entonces, cuando se presenta un escenario así, insisto, a días, un par de semanas, para el nuevo año que será electoral, la idea ha sido pues acudir donde el más autorizado para hablar de la economía de la República Dominicana. Por eso está con nosotros el señor ministro de Economía y Planificación, Juan Ariel Jiménez y Núñez. Bienvenido. Buenas noches, Ministro, Pablo. mi respeto, ¿cómo está todo? Feliz de estar aquí compartiendo temas económicos. ¿La familia está bien? Bien, gracias a Dios. Que por ahí, si me permite, que la economía, vamos a entrar a las honduras de la economía, pero me gustaría entrar a las honduras de la familia porque de ahí viene todo. Y con la relativa juventud del ministro llama especialmente la atención, bueno, quién es, tu formación, de dónde viene Jiménez Núñez. Juan Ariel. Sí, bueno, Juan Ariel es un economista. Yo me gradué de Economía en el año 2006, trabajé en el Banco Central, también fui consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, consultor del Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana. Posteriormente me fui a Estados Unidos a realizar mi maestría en Administración Pública, en el Desarrollo Internacional. Allá me tocó trabajar con varios países, asesorando a Guatemala, Etiopía, trabajando con el caso haitiano. Durante la maestría. Sí, y posterior a la maestría. La maestría sobre... Desarrollo económico. Sobre desarrollo económico en... Así es. Bueno, Administración Pública en el Desarrollo Internacional. Okay. Sería el nombre correcto. ¿En la universidad? Simplificado Desarrollo Económico, en Harvard. En Harvard. Sí. Entonces luego... yo estoy en la UAS también. Sí, bueno, yo también en la Pucamaima. Sí, no, digo, porque tampoco uno debe esa... Claro, siento claro. Como que me está intimidando. No, para nada, para nada. Pero continuemos. Sí, entonces me tocó trabajar en el Centro de Competitividad de Dubái, me tocó trabajar en el Centro de Desarrollo Internacional de la universidad, desde donde realizamos varias investigaciones, dirigimos proyectos, incluyendo el reporte Harvard sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y bueno, ya una vez concluido este proceso, que me tocó vivir en Boston 3 años, pues regresé al Banco Central, posteriormente asesor económico del Ministerio de la Presidencia, posteriormente viceministro y ahora en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. O sea que ha habido una preparación académica y una práctica como economista muy vinculada a lo que es la economía dominicana, a los desafíos de la economía dominicana. Es así, y además no solamente eso fue lo que estudié, pero me tocó discutir el caso de República Dominicana con mis profesores, porque cuando hicimos el informe Harvard para la Estrategia Nacional de Desarrollo, sí, fue un grupo de profesores de mi universidad, yo era el único que no era profesor, y me tocó discutir con ellos todos los retos que tiene el sistema financiero, la macroeconomía, el sistema educativo, la competitividad, hasta el caso haitiano. Entonces, pues, fue una gran oportunidad para reflexionar sobre el futuro de mi país con las grandes mentes del mundo. El otro día leí que hablaba el ministro de 2 conceptos fundamentales como desafíos y por mejorar, ¿no? Planificación e institucionalidad. Yo utilizo mucho, inventé un término que me preocupa, lo mucho que me preocupa esto, que es lo de la arrabalización institucional. Cuando un país pierde la capacidad, un Estado, de aplicarse y de aplicar las leyes y de no cumplir con esa función primaria de ser regulador. Entonces, si es posible desarrollar esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hemos hecho? ¿Hacia dónde vamos en esos 2 conceptos tan fundamentales? La planificación de los dineritos y la fortaleza institucional. Hablemos de esto, por favor. Cuando uno ve la historia económica de la República Dominicana, sobre todo el pasado reciente, uno puede ver que hay un dinamismo en los sectores productivos que explican el alto crecimiento que nosotros tenemos. República Dominicana por décadas ha sido líder de crecimiento del Producto Interno Bruto en América Latina.
En algunos años, como en el caso del 2018, incluso líder del crecimiento mundial. Pero proyectando hacia futuro, ¿qué requieren los países? Una vez han tenido este dinamismo, ¿qué requieren para mantenerlo? Y hay dos cosas fundamentales: planificación y fortalecimiento institucional. ¿Por qué la planificación? A medida que vamos evolucionando, los recursos son cada vez más escasos. Por ejemplo, la tierra. Cuando un país está iniciando su etapa de desarrollo, está todo el terreno disponible. Es una cuestión más que nada legal. ¿Quién tiene los derechos de propiedad? ¿Cómo se administran los derechos de propiedad? Pero en la medida en que los sectores productivos han ido copando el territorio nacional, cada vez es más escaso ese recurso, como el terreno. Y por eso hay que planificar el desarrollo. Por eso hay que planificar si cada terreno se le va a buscar el mejor uso, desde el punto de vista económico y social, cuál debe ser ese uso. También está el recurso hídrico. El cambio climático va a llevar a los distintos países, sobre todo República Dominicana, que es muy vulnerable ante el cambio climático, a tener que administrar bien el recurso agua, porque en algunos momentos tendremos mucha abundancia, inundaciones, y en algunos momentos tendremos mucha escasez o sequías. Muy característico esto del cambio climático, los dos Claro, extremos. por eso, entonces, ante esta polarización del recurso hídrico, es tan importante planificarnos bien. Y obviamente los recursos económicos, estamos en sociedades que cada vez tienen más aspiraciones, y eso se puede ver en el descontento social que se genera en países que uno entiende han tenido un importante crecimiento. Caso Chile, por ejemplo. Entonces, ante esta ola de aspiración social, legítima por cierto, es muy importante planificar el uso de los recursos de una forma eficiente. Sí, pero y desde el Ministerio de Economía, ¿qué se hace, se está haciendo para mejorar? ¿Cuáles iniciativas están funcionando, puestas en ejecución para mejorar estos dos aspectos? Bueno, y quiero seguir con la institucionalidad Sí, porque en la medida en que vamos avanzando, cada vez se requieren reglas de juego más claras, reglas de juego que limiten el accionar de todos en la sociedad para poder seguir construyendo un mejor país. Y en eso la parte institucionalidad es tan importante. Entonces, en el Ministerio de Economía, ¿cómo podemos poner nuestro granito de arena? Voy a empezar quizás por la última, por institucionalidad. Es muy importante en este nuevo tiempo, donde la ciudadanía está tan involucrada, es importante dar información y apostar por la transparencia, porque los ciudadanos y ciudadanas exigen saber qué uso se le está dando a sus recursos, porque están más empoderados e informados, pero también participar en la toma de decisiones. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el Ministerio de Economía? Hemos lanzado varias iniciativas, por ejemplo, el portal de las asociaciones sin fines de lucro. Del presupuesto nacional vamos a estar dando cerca de 2.000 millones de pesos a asociaciones sin fines de lucro. Es importante que la población sepa a quién se le dé el dinero. Y si los filtros están funcionando, están? porque hay una historia nefasta de que yo me invento una ONG, el gobierno me da unos cuartos y yo me hago el solidario en mi comunidad con el dinero de los contribuyentes, y no se trata de eso, hay que justificar y explicar. Exactamente. ¿Cómo se ha avanzado en ese sentido? Si se ha avanzado. Hemos avanzado muchísimo. De hecho, ahora mismo las ONG, para solicitar recursos públicos, primero que nada tienen que estar debidamente registradas y legalizadas, con un sinnúmero de requisitos. Por el otro lado, tienen que proponer proyectos particulares que tienen que ser revisados por el ministerio sectorial relevante. Si es un proyecto educativo, lo revisa Educación. Si es un proyecto medioambiental, lo revisa el Ministerio de Medio Ambiente. Posterior a eso, va a un comité interinstitucional que hace la evaluación del lugar, se aprueban el uso de esos recursos para apoyar esa ONG y tiene que rendir cuentas. Tiene que hacer una rendición de cuentas trimestral de cómo está gastando ese dinero. Pero además, a través del portal que estamos lanzando, la población sabe qué cantidad de recursos se le da, a quién, en dónde, para qué, información de contacto. Pero además puede interactuar con el ministerio, puede decir, esta ONG está haciendo un buen trabajo o no lo está haciendo. Y todo eso es público. Entonces, eso lleva a que cada quien en la sociedad tenga que hacer mejor su trabajo.
Otra iniciativa similar, Mapa Inversiones, que lanzamos recientemente, donde la población ahora puede monitorear la inversión pública, puede saber qué proyectos han sido aprobados, dónde está en el territorio, proyectos de ¿Y inversión. cómo se consigue eso? ¿Dónde yo encuentro eso? Entrando a Mapa Inversiones. Si se googlea Mapa Inversiones, MEPIT, por ejemplo, ahí pueden entrar y en una plataforma bastante interactiva. Ahí ya lo estamos viendo. Ya. Qué bien. Claro, Qué bien. pueden entrar en una plataforma interactiva, ir a la comunidad que prefieran. Digamos, pueden decir, vamos a ver qué proyectos se están construyendo en San Cristóbal. Van al mapa, pueden ver los proyectos, el grado de ejecución física, de ejecución financiera, hasta el contrato de la obra pueden ver. ¿Quién es el contratista? Fotografías, pero además pueden interactuar. Pueden mandar fotos y decir quizás, no mire, ese proyecto no tiene este nivel de avance. Yo vivo en esta comunidad, mire las fotos. Perdón, porque yo fui testigo, a mí me buscaron, me mostraron un proyecto que tenía en el presupuesto una asignación de varios millones de pesos. Y a mí me llevaron, me dijeron, mire, ahí no había nada. Yo pasé la información, hice la denuncia, pero había una práctica más o menos común de que en el presupuesto había un dinero y como que no era que no se hacía, sino que se cogía el dinero que con que se iba a arreglar esta carretera y se metió para la otra porque en algún momento el senador o el diputado se le ocurrió tal o cual cosa. Eso ya va a pasar a la historia porque hay ese instrumento ahora. Eso permite que la población se involucre mucho más y a través de la participación ciudadana se eviten ese tipo de situaciones. Y donde cuando pasa eso, porque uno como periodista conoce bien los canales, no, Juancito Pérez Vidal, alias Tito, el ciudadano común, se encuentra con una vagabundería de este tipo, ¿qué él puede hacer? ¿De qué manera? Tirarle una foto, subirla a la plataforma y eso va a ser público, va a estar a la vista de todos, va a estar a la vista de los periodistas que pueden decir, miren la denuncia que está haciendo este ciudadano. Y eso forza a que el gobierno tenga otro tipo de acciones. Pero debo decir que tampoco podemos caer en los extremos, porque muchas veces sí se da este rejuego entre proyectos de inversión, pero por retrasos naturales. Por ejemplo, el terreno donde se iba a construir tiene algún problema legal. Eso genera un retraso, esos recursos provisionalmente se usan en otra obra y eventualmente se reponen. Bueno, lo que pasa es que en comunicación política e institucional, y yo creo que hasta en la vida, si tú no me das información, yo me la invento. Y los gobiernos son sumamente malos e ineficaces en ese aspecto. Ahí es que está la importancia de dar información. Por eso, por ejemplo, una cifra que normalmente se cuestiona es la de pobreza. Cuando decimos la pobreza ha bajado de un 39.7% a cerca de 22.5%, la gente dice, pero yo no lo veo. Entonces, ¿qué nosotros hemos decidido en el Ministerio de Economía? En la medida en que la población tenga más información, puede tener juicio de valor mucho más objetivo. Por eso nosotros subimos a la página web los códigos con los que calculamos la pobreza. Ahora cualquier ciudadano puede replicar los mismos cálculos que se hacen en el Ministerio de Economía. Y se ponen las dos maneras diferentes de calcular la pobreza. Solamente subimos la pobreza monetaria, que es la que nosotros calculamos. ¿Y quién calcula la otra? Entonces, la pobreza multidimensional se calcula en el Gabinete de Políticas Sociales. Claro, participamos todos, pero debo decir que también requiere una serie de informaciones que no siempre están disponibles. Por eso la serie aquí no hay es tan gente larga. que nada más come carne en estadística, ministro. Entonces, aquí hay que ponerle atención a esos datos. Pero justamente por eso es que nosotros hemos hecho transparente cómo calculamos cada cosa, para que cualquier ciudadano... O sea, en la página. Así es. Entra en la página web y tiene todos los códigos de cálculo de la pobreza. Y ahí cualquier persona puede replicar ese cálculo. O puede decir, miren, entendemos que la pobreza se está calculando mal, tiene este tipo de problema. Estamos haciendo todo transparente. Una cosa que junto con la institucionalidad, la planificación, cuando no funciona nos afecta mucho. Lo del régimen de consecuencias. ¿Qué poder otorga la ley al Ministerio de Economía para, si usted, ONG o lo que sea,
no hace lo que tiene que hacer y viola esta ley que la controlo yo lo parto en dos y lo someto a la justicia y hacemos lo que tenemos. Porque aquí parte del problema es eso, lo de la impunidad es una cosa terrible. O sea, la aplicación de un régimen de consecuencias, ¿hasta dónde puede llegar, si ha llegado el Ministerio de Economía? Bueno, la aplicación del régimen de consecuencias normalmente lo vemos en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. En el Ministerio de Economía lo que tenemos es una serie de controles. Nosotros podemos, por ejemplo, en el caso de las ONG, suspender la asignación de fondos. A eso es que yo me refiero. Claro que sí. Porque, Y se hace. porque hay una historia nefasta. Y se hace, y se hace. Y Ajá. muchas veces toca, por ejemplo, con una asociación sin fin de lucro, donde no se dio el resultado previsto, no se le asignan fondos para el año siguiente y se le comunica. Y se les ayuda a que puedan reformular su proyecto, a que puedan fortalecerse, pero mientras tanto no tienen fondos. Pero quien no presenta el informe económico, financiero, donde demuestra en qué, cómo gastó el dinero que le dieron el año pasado, ni le aceptan la solicitud para el año que viene. Así es, tiene que regularizar y los compañeritos, su rendición ministro, ahí, porque entonces usted sabe, yo me fajé en la campaña, yo le traigo, entonces el senador viene y le trae al compañerito, el hermano del comité central, usted sabe. O sea, ¿cómo ustedes se salvan de esa presión politiquera que no tiene bandera aquí? Es una cosa terrible. No, pero se le dice, mire, que yo no puedo incumplir la ley. Es que si la ley lo manda, no hay forma de que yo la incumpla, porque si no, el de la consecuencia voy a ser yo. Así que si usted me aprecia, yo agradecería que no presione a que yo viole la ley. Y eso se da en todos los aspectos. Por ejemplo, nosotros tenemos el Sistema Nacional de Inversión Pública, donde tenemos que aprobar los proyectos de inversión pública y luego monitorear su ejecución. Y en los proyectos normalmente se da que haya que hacer reformulaciones presupuestarias, las cuales nosotros tenemos que aprobar. Muchas veces no se le aprueba al funcionario. Muchas veces se le dice, no, es que el proyecto fue diseñado de esta forma y esta reformulación que usted está planteando cambia el objeto del proyecto. Entonces no se le aprueba. Y eso, digamos, son una serie de controles que se tienen desde el Ministerio de Economía. Ha tenido que resistir mucha presión, porque quizás lleva en contra el ministro su juventud. Entonces aquí hay gente que le cuesta, hablábamos fuera del aire, le cuesta mucho hacerle el crossover a los funcionarios jóvenes. ¿Ha sido difícil en la verdad es que esta etapa? No, la verdad es que no. Debo decir que hay bastante disciplina allí en el gobierno. O sea, el sistema se conoce bastante bien. Se saben las limitaciones para los cambios presupuestarios que hay. Y muchas veces lo que hacemos es ayudarles, es decirle, mire, como me lo están planteando, no puede ser. Vamos a ver qué ustedes quieren lograr para ver dentro del marco de ese proyecto y lo que permite la ley qué se puede lograr. Pero hay veces que son no rotundos. No quiere decir que pues, salieron de la pobreza, ahora están en la riqueza, no. Simplemente salieron de pobreza monetaria, que es un indicador, no es el único indicador, es un indicador, y están en una franja que se conoce como vulnerables. Entonces se pasa de pobre a vulnerable, a clase media, a rico. Ya usted mencionó lo bien que nos ha ido a nosotros en la estabilidad, en el crecimiento, hermanita de la estabilidad macroeconómica, donde también somos unos matatanes, con inflación controlada, las divisas que bien, todo muy bien, pero yo decía, medio en broma, medio en serio, que aquí hay gente que come carne solo en estadísticas, o sea, aquí hay un problema de una desigualdad social que llama la atención y que explica en parte todo lo que está ocurriendo en estas democracias en peligro en Occidente, pero en América del Sur tenemos varios casos. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno para superar este cáncer que es el problema de la desigualdad social? Porque lo fundamental lo tenemos, que es el crecimiento económico. Pero usted se puede cuadrar bien y lo poncha, o sea, opera muy bien un éxito, la operación fue un éxito, pero el paciente se murió. Entonces, ¿cómo ha trabajado el Estado Dominicano, el Ministerio de Economía, para avanzar en ese desafío de la desigualdad social? La desigualdad es un reto muy importante y parte de lo que estamos viendo en numerosos países, no solo en la región, también en Europa incluso, es que a pesar de un crecimiento económico, a pesar de un desarrollo, si hay algunos grupos que se sienten excluidos, ya sea por motivos económicos o ya sea por motivos hasta raciales o étnicos, eso es un caldo de cultivo
para el conflicto social. Entonces, hay que tener mucho cuidado y me voy más lejos, no solamente la desigualdad económica. Ahora hay un concepto que se está utilizando, una autora norteamericana ha puesto de moda, es la desigualdad relacional. Es la desigualdad en el uso del poder, en las relaciones sociales Desigualdad. e A ustedes los interpersonales. economistas les gusta inventarse cosas. Debo decir, desigualdad relacional. Debo decir que no es una economista, es una filósofa que lo planteó, apellido Allison. Entonces, pero es muy importante porque, digamos, el caso chileno, donde la pobreza se ha reducido tanto, pero el esquema de prestación de servicios sociales aisló a una parte de la sociedad. Y esa es la desigualdad relacional con el que se relaciona el caso chileno. Que en macro no se entiende, pero si se centra en lo relacional, sí se comprende. Exactamente. Entonces, es verdad que esa comunidad salió de la pobreza, pero se les está aislando a los pobladores de estos servicios sociales, de estos parques, de estas universidades, de este tipo de relaciones que son la base de una sociedad. ¿Qué es lo que explica los cambios que se han dado? Porque en una sociedad de hace 30, 40 años, ok, habían ricos y pobres, pero nos juntábamos todos en el liceo. Exactamente. Entonces, este muchacho tenía 7 pantalones, yo nada más tenía 2. Exacto. Pero y era mi amiguito, el papá era un Pero todos iban al liceo, todos Exacto. estudiaban en la UAS. Oh, ya. Entonces, esta desigualdad que hemos ido creando en los países, no solo en lo económico, sino también en lo relacional, Sí. genera ese caldo de cultivo. Entonces, ¿qué está haciendo la República Dominicana? Lo primero es que hay que saber que el gobierno del presidente Danilo Medina ha enfatizado mucho la lucha contra la pobreza en los sectores marginados y sobre todo en la parte rural. ¿De qué manera? ¿Cuáles son las evidencias de que eso ha sido así, de que eso ha mejorado? ¿Qué indicadores tenemos a mano? Bueno, el indicador de resultado es fundamentalmente la pobreza monetaria, cómo ha disminuido de 49% en el 2012 en la parte rural a 25% en el 2019. ¿Eso es certificado por organismos rural. internacionales? Sí, claro, cosas, y no solamente eso, ya puede ser certificado por la población porque los códigos de cálculo están disponibles. Okay. Entonces, cuando nosotros vemos esa gran caída en la pobreza rural, que no quiere decir que sean ricos, no quiere decir que pues, salieron de la pobreza, ahora están en la riqueza, no. Simplemente salieron de pobreza monetaria, que es un indicador, no es el único indicador, es un indicador, y están en una franja que se conoce como vulnerables. Exacto. O sea, que no salen del énfasis de la política pública para mejorar su condición de vida. Pero que les basta una apendicitis de una hija Claro, para pasar a pobre otra vez. Exactamente, por eso es que son vulnerables. Oh, pero ya. la verdad es que los cambios sociales son progresivos. Entonces se pasa de pobre a vulnerable, a clase media, a rico. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Y voy a dar solamente 2 ejemplos. Anteriormente la inversión pública estaba muy concentrada en la zona de Santo Domingo. Muchos túneles, muchos elevados, muchos metros, sobre todo infraestructura para mejorar el tránsito vehicular e infraestructura de edificios. La nueva UAS, el nuevo Palacio de Bellas Artes. ¿Qué ha hecho el presidente Medina? Ha desconcentrado la inversión hacia todos los puntos del territorio nacional. Por eso, la gran jornada de construcción de escuelas que va a todo el territorio. Por eso, la construcción de hospitales en todo el territorio. Por eso, el asfaltado en todo el territorio. Y ha sido cierto lo del aumento de los suplidores del Estado y la democratización de la construcción. ¿O esas relaciones públicas, una presentación, no, unos anuncios, unos Rodríguez Marchena, que tuitean muchísimas cosas? ¿O eso hay un dato fiable de que ha sido así? O sea, el número de suplidores del Estado ha aumentado como se dice. Claro que sí, más de un 400% ha aumentado. Y eso es veraz porque cuando uno realiza un proceso de compra, tiene que terminar adjudicando y se adjudica a una empresa y se adjudica a una persona física. Entonces esa es información que está disponible, incluso a través del portal transaccional, ahora se puede dar seguimiento a ese tipo de informaciones. Entonces, le daba el ejemplo de la inversión en infraestructura. Vámonos ahora a la política social. ¿Qué ha pasado? Se ha incrementado muchísimo el aseguramiento de salud. Hemos pasado de un 53% de la población asegurada, ya vamos casi por 80%. Estamos hablando de que aproximadamente 30% de la población ha sido afiliada a un seguro de salud en los últimos años.
Y eso debido a que a la gran expansión que ha tenido el régimen subsidiado de SENASA. Entonces, este es un indicador que dice, miren, anteriormente los asegurados eran básicamente los trabajadores formales. Ahora, además de eso, tenemos a una serie de personas en condiciones de pobreza que califican para el régimen subsidiado. Otro elemento que podemos ver para notar cómo se ha democratizado el uso de los recursos para reducir la desigualdad, el gran aumento que se ha tenido en el crédito agropecuario. El crédito agropecuario se ha más que triplicado en los últimos años, a través de un sinnúmero de mecanismos. ¿De cuáles montos, de cuáles porcentajes, de qué estamos hablando con ese aumento? ¿Con qué se come eso en los datos específicos? Dígame a ver. Bueno, si nosotros vemos cómo ha aumentado la cifra del total de financiamiento del Banco Agrícola, se ha más que triplicado y se ha reducido mucho la tasa de interés. Pero ¿qué me gustaría resaltar? Que no es solamente a través del Banco Agrícola, que es el instrumento tradicional. Sí. También se está utilizando fondos de, por ejemplo, Fundación Banreservas, para apoyar a las cooperativas. Si me deja banca solidaria vamos a tener problemas, porque yo tengo afectos especiales con No, pero no se apure, porque yo estoy en la parte agrícola para evolucionar. A mi amiga Mayra Jiménez. Sí, no, y mi amiga economista también. De las del número. Sí. Pero lo que pasa es que inicié en la parte agrícola para darle el giro ahora a las MIPYMES. Pero siguiendo la parte agrícola, nosotros podemos ver que se tiene desde un banco agrícola que está prestando mucho más a menor tasa de interés, desde una Fundación Banreservas que está aumentando el financiamiento a través de las cooperativas, desde un FEDA que está realizando préstamos a productores agropecuarios que salen en las visitas sorpresas, hasta un ProRural, que es uno de los mecanismos que tiene el gobierno para financiar a los productores agropecuarios que en esta nueva etapa que acabamos de firmar, ahora se va a concentrar en las comunidades más pobres. Eso en la parte agrícola, pero no se queda ahí. También nosotros tenemos el gran financiamiento que se le está dando a las MIPYMES a través también de un sinnúmero de instrumentos, donde el Banco de Reservas ha ampliado mucho la cobertura de MIPYMES a la que presta, pero tenemos Banca Solidaria que ha ayudado a llegar a los micros, a esos productores, a esos empresarios, a esos comerciantes que anteriormente habían sido olvidados del sistema financiero porque nadie les prestaba en sus condiciones. Y cuando uno ve los números, por ejemplo, de Banca Solidaria, nosotros podemos ver que el presidente Medina tenía razón de que las personas pobres son muy buena paga. Porque ese es un proyecto muy Danilo Medina. Claro. Eso es una idea muy vieja. Eso viene de atrás y esa satisfacción debe ser grande porque 94, un porcentaje maravilloso, sobre todo que los clases medias parece que no somos tan buena paga como los pobres. Hay unas historias tristes. Bueno, lo interesante es que las personas en condiciones de vulnerabilidad, muchas veces ese es el único mecanismo que tienen para sus esperanzas de salir de la pobreza. Entonces lo cuidan mucho. El presidente Medina lo conoce porque él ha vivido esa realidad, porque él tenía una cooperativa que daba este tipo de préstamos. Entonces él conocía de primera mano lo buena paga que son las personas que tienen escasos recursos económicos. Bien atrás. Sí, eso no es asunto de 10 años, ¿no? No, para nada, para nada. Lo que pasa es que él hace muchas cosas y a veces no las dice, porque es muy modesto. Pero él conocía esa realidad de primera línea. Entonces esos son algunos de los ejemplos que estamos mostrando de cómo el gobierno ha ayudado a la reducción de la desigualdad a través de políticas públicas. Y me voy a algo muy interesante, la desigualdad relacional. Hoy en día las comunidades pueden decir que en los lugares más pobres ven al presidente de la República y a sus funcionarios a través de las visitas sorpresas. La figura del presidente ha pasado de ser una figura distante, que se ve como en un Olimpo, a ser el presidente que se siente en la misma silla plástica que todos los demás participantes en las reuniones comunitarias que se tienen cada domingo. ¿Y no le llevan la silla de Palacio? Para nada, una silla de plástico igual que la de cualquier otro. O sea, no era para la foto. O sea, no, la para silla nada. No la mueven de Palacio. Jamás, pues yo siempre he tenido la sospecha, porque yo lo veo en esa sillita de plástico. Como para nada. Ya. Y llega puntual.
y llega e interactúa con todas las personas. Y si quiere entrar a un baño, entra a un baño de cualquier casa, de esa comunidad, o se toma un café. Entonces, cuando una población dice, wow, hasta el presidente puede venir a mi casa, eso ayuda a que la sociedad estreche más sus lazos y se reduzca la desigualdad relacional que tanto problema está dando en un sinnúmero de países. No, lo cierto que esto de la visita sorpresa, uno puede hacer la crítica de la institucionalidad, en el sentido de que no fuera el presidente, que fuera el ministro y resolviera, pero fuera de esto es más positivo esto que tú mencionas, en un país donde el presidente no es un presidente, es un zar. Aquí un presidente es una cosa, somos un país con una cultura presidencialista de pura madre. Terrible. Claro, pero algo también muy interesante y es que a través de la visita sorpresa el presidente puede dar seguimiento a qué está pasando en las comunidades. Y da boche, es verdad que, ven acá, pero bueno, María, pero, o sea, dice, yo no he estado ahí, se dice. Ahí y posteriormente, porque digamos, podemos tener una reunión y nos pregunten, ¿qué está este proyecto? Y se le dice, no, está avanzando, y dice, eso no es verdad, yo estuve en esa comunidad. Ahí falta esto, esto, esto y esto. O sea que también las visitas sorpresas son un mecanismo para el presidente poder constatar, uno, las necesidades de la población y dos, el grado de avance de las políticas públicas en la población. Finalmente, ministro, ¿y qué vamos a hacer los dominicanos, o el Estado, el gobierno, con esto del endeudamiento, de que cada año se toma prestado para pagar unos intereses? Entonces el pececito se muerde la cola y vienen los organismos internacionales y dicen, no, las cosas van bien, pero estamos llegando al límite. O sea, como que todo el mundo va advirtiendo, y uno piensa en Cabral, que decía, coma hierba, millones de vacas no pueden equivocar. O sea, tenga cuidado, porque si el Banco Mundial hace la advertencia, Fondo Monetario hace la advertencia, el BID hace la advertencia, traen 3 economistas de alto nombre, hace la advertencia. ¿En qué está el gobierno en lo que tiene que ver con el endeudamiento? Y si ya no estamos en el borde del peligro, ¿cómo está el país y qué capacidad tiene para resistir en los próximos años, sobre todo esto terrible del año que viene, de un año electoral que sabemos lo que pasa? Por favor. Perfecto. Y ahí, Pablo, quizás te respondo con una pregunta. Si tú te estás endeudando, ¿quiénes serían los más informados? ¿Y quiénes serían las personas autorizadas para decir si tu endeudamiento va bien o mal? ¿Tu vecino o el que te presta? ¿O la persona que evalúa y dice, le voy a prestar a Pablo o no le voy a prestar? No, ahí es que está el peligro, Justamente, que nos siguen prestando y a una tasa atractiva, pero seguimos endeudados, ¿no? Sí, pero lo interesante es que esas personas, esos inversionistas internacionales que nos están prestando, nos están evaluando de forma sólida. Están diciendo, los fundamentos macroeconómicos de República Dominicana son tan sólidos, no quiere decir que sean perfectos, perfecto solo Dios, pero son tan sólidos que le podemos seguir prestando a tasas de interés más bajas. Cuando nosotros vemos la diferencia entre la tasa de interés de la emisión de los bonos soberanos de República Dominicana y los bonos, por ejemplo, de Estados Unidos, ese es el spread. Eso es qué tanto yo le voy a cargar a la República Dominicana por pensar que es más riesgosa. Eso cada vez va disminuyendo más. Esas son las personas que analizan hasta el detalle de República Dominicana para decidir si nos prestan o no. Pero también las agencias calificadoras de riesgo, que son entes especializados en analizar la capacidad de pago de los países. Esas calificadoras de riesgo nos han dado la calificación crediticia mejor de la República Dominicana desde la crisis del 2003. Muy bien, pero usted estará de acuerdo conmigo en que la advertencia ha estado Fondo Monetario, Banco Mundial, mire, señores, tengan cuidado, ya vamos por el 49, creo que ya llegamos al 50% sí, del un poquito más del compromiso. 50% del sector público consolidado, que incluye el financiero y el no financiero. Pero debo decir algo, ahí, digamos, cuando estamos hablando de deuda, estamos hablando fundamentalmente de la calidad del gasto. Ahí es que debe estar el centro del análisis. Si mi vecino se endeuda $1 millón de pesos mañana, yo diría, ¿para qué se está endeudando? Si está fortaleciendo su compañía, si está comprando maquinarias para vender más, para mejorar calidad, ese préstamo que está tomando tiene capacidad de repago. Si está tomando ese préstamo para beber ahora en Navidad, entonces no está construyendo capacidad de pago.
¿Para qué se está endeudando República Dominicana? Fundamentalmente para obras de infraestructura. Cuando nosotros vemos, el endeudamiento es menor que el gasto de capital en el presupuesto. Entonces, ese endeudamiento está yendo a inversiones que el gobierno entiende mejoran la capacidad productiva de la República Le Dominicana. quedó buena eso, o sea, el endeudamiento es menor a la inversión en gastos Exacto. de capital. Pero ¿y por qué el gobierno a veces esos son razonamientos que a veces como que ustedes se dejan ganar la guerra, el pleito mediático de las redes sociales? Porque hay datos que, Claro, como es una lucha política, hay que entenderlo, que el exactamente. otro destaca lo que le conviene, pero ese es un dato importante. Claro, por ejemplo, si nosotros decimos, República Dominicana se está endeudando, el gobierno se está endeudando para hacer inversiones que reducen en las pérdidas técnicas y no técnicas del sector eléctrico. Tenemos varios préstamos con organismos multilaterales. Cuando uno revisa la reducción en el subsidio eléctrico de los próximos años, fruto de esta inversión, uno dice, pues esta es de las mejores inversiones que podemos realizar. Entonces no lo podemos ver simplemente con tantos millones de dólares, tantos dólares por cada dominicano, pero veamos que eso va a producir en el futuro, que me va a evitar una erogación futura. O cuando estamos endeudándonos para construir una presa, la actividad económica que se generará a partir del efecto que esa presa va a tener en la mejora de la productividad, por ejemplo, agrícola, hacen que el PIB de República Dominicana crezca y el indicador deuda entre PIB se mantenga controlado. Entonces, siempre al hablar de deuda, nosotros tenemos que verlo en un conjunto de informaciones económicas donde lo principal es calidad del gasto. Ministro, muchísimas gracias. Pasó lo que era mi mayor temor y es que se nos han quedado temas. El trabajo informal, el asunto del gasto público, se nos quedó el pacto fiscal, eso de un programa. Y si Eso solo es un seguimos, programa. sí, sí. Entonces, a ver si usted no se va tan lejos y no tardamos tanto tiempo en hacer la segunda parte de esta entrevista, porque agradecemos muy mucho, porque se cumplió el contenido. Insisto, uno es la línea de este programa, cuando se presentan situaciones de cierta incertidumbre como esto, uno busca a la gente que tiene las calidades para dar explicaciones. Y eso se ha logrado. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y esperamos la próxima. Muchísimo placer. Señores, ni un segundo más. Gracias por la compañía. Recuerden que inmediatamente termina la entrevista, que ya terminó, está a su disposición en nuestro canal Makini en TV. Un feliz resto del fin de semana. Si es en familia, mucho mejor, mucho mejor.